Pues bien, gracias amigos y amigas de Presencia Universitaria por continuar atentos a la transmisión de este espacio. En esta ocasión, de nueva cuenta, tenemos una entrevista exclusiva que nos ha otorgado la señora Irinea Buendía Cortés. Vamos a platicar con ella en unos instantes más, justamente en torno a su activismo, cómo surge este activismo y la resolución que después de años, décadas de lucha, logra conseguir en beneficio, si usted me permite la expresión, pues prácticamente de una parte importante de las mujeres que habitan este país. Señora Irinea, ¿cómo se encuentra? Gracias por aceptar esta entrevista. No le quitamos mucho tiempo. Sabemos que ha concluido una jornada aquí al interior de la Universidad Autónoma de Querétaro, encabezando la entrega de preseas que llevan su nombre. Irinea, en un reconocimiento a todas aquellas personas que hacen un activismo similar al de usted. Pero quisiese empezar, si me lo permite, platicando con la audiencia, que nos comparta con la audiencia cómo surge este activismo. Entiendo, el activismo surge en una batalla legal para su hija Mariana Lima Buendía. Si me pudiese ayudar con la audiencia, ¿quién era Mariana Lima Buendía antes de que fuese víctima de un artero crimen? Mariana Lima Buendía era mi hija, ocupaba el tercer lugar en nacimiento. De mis hijos, tengo 5 hijos, entre hijas e hijos. Tuve 3 hijas y 2 hijos. Y Mariana era una niña muy alegre desde chica. Ella empezó a ir a la escuela, le gustaba mucho participar en los bailables. Era una niña que le gustaba mucho ir a la escuela. Y así fue transcurriendo el tiempo hasta que llega la edad en que va a la universidad. Ella siempre estaba con una sonrisa en la boca. Nunca, jamás, aunque estuviera molesta, enojada por cualquier situación que estuviera viviendo, ella no demostraba enojo. Ella siempre estaba con una sonrisa en la boca. Tenía muchas amigas, muchos amigos, le gustaba bailar, le gustaba pintar. Días antes que le quitara la vida a este sujeto asesino feminicida, ella estaba haciendo un dibujo que nunca supe dónde quedó, un dibujo de rosas, precioso, muy bonito ese dibujo, pero nunca supe dónde quedó. Y bueno, ella era Mariana. Ella tenía mucha ilusión de ser una licenciada en Derecho, por eso su interés de ir a la Universidad Nacional Autónoma de México. No quiso presentar examen en otra universidad. Ella quería estudiar en la UNAM. Ella quería ir a la UNAM y ella presentó examen allí y afortunadamente quedó. Entonces Platíqueme, Mariana fue víctima y hoy sabemos de un feminicidio. Sin embargo, la primera noticia o la primera teoría del caso o la primera hipótesis es que Mariana había atentado contra su propia vida, es decir, se había suicidado. ¿Quién le da a usted esta versión? ¿Cómo se entera usted de la muerte de Mariana? Mariana se casó con un policía judicial el 13 de diciembre del 2008. Entonces, quien me da la noticia fue su propio esposo. El 29 de junio del 2010 me habla más o menos faltando 10 minutos para las 7 y me dice, ¿a qué hora salió Mariana ayer de su casa? Un día antes, el 28 de junio del 2010, él había llevado a mi casa porque ya era todos los días que la llevaba a mi casa porque estaban trabajando 4 albañiles en su casa de ellos. Y como el sujeto asesino feminicida padecía celotipia, no la podía dejar en su casa porque había 4 hombres. Y eso en su mente perversa no podía ser posible. Claro que no, porque
pues quién sabe qué fueran a hacer no estando él, ¿no? Entonces se imaginaba muchas cosas negativas y finalmente la llevaba a mi casa. Ya tenía mucho tiempo de que la llevaba a mi casa y ese día llega mi hija muy llorosa y me dice, ahora sí me voy a divorciar de Julio César. Ya no voy a permitir que me ponga una mano encima. Los 18 meses que ella vivió casada con él fueron de extrema violencia. Era un tipo violento, es un tipo violento. Es un tipo Celópata. violento. Pues yo no puedo decir que es psicópata porque realmente él tenía conocimiento perfectamente de lo que hacía y era un ser perverso, misógino, violento, violador, porque la violaba también, aunque era su esposo, la violaba y finalmente le quitó la vida con violencia. Ese día 29 de junio me habla por teléfono y lo primero que me dice, lejos de saludarme ni mucho menos, me dice, ¿a qué hora salió Mariana ayer de su casa? Yo no sabía por qué me preguntaba esa parte y le dije, ¿por qué? Me vuelve a preguntar así como muy indignado y me dice, dígame a qué hora salió Mariana ayer de su casa. Y yo le dije, ¿por qué? Entonces, como no logró sacarme la hora y que más adelante yo supe que quería la hora para poder armar su coartada, entonces cuando no le dije yo a qué horas había salido, me dice, es que Mariana se suicidó, Mariana se ahorcó. Entonces yo lo que le dije pues inmediatamente... era absurdo que le estuviera preguntando la hora de salida de su casa cuando ya sabía él o ya había construido su teoría de que se había suicidado su coartada, Mariana. Claro que sí, por supuesto. Entonces... Según él, ¿cómo se quitó la vida Mariana? Según su dicho, se ahorcó con un cordón como este, de 5 milímetros de diámetro y sostenido por una armella como esta, en donde esta armella servía para las cortinas de la puerta. Y según él, eso sostuvo el cuerpo de Mariana mientras estaba suspendido. Sí. Claro. El objeto constrictor lo perdieron el Ministerio Público y la médico forense, que fue el grupo investigador. Sí lo perdieron porque nunca perdieron toda la cadena de custodia. No acordonaron el lugar de los hechos. ¿Dónde fue el lugar de los hechos, señora Irene? Fue en Chimalhuacán, Estado de México. Chimalhuacán, Estado de México. Sí. Un estado que tiene una nota características sumamente corrupto. Así en la es. impartición de justicia, empezando desde las fiscalías, desde los ministerios públicos. Nada se mueve si no hay dinero en un ministerio público de un Estado de México. Y de ahí, pues bueno, a usted le maneja esta versión de este policía. ¿Qué es lo que le hace a usted empezar a sospechar de que esta coartada era falsa? Entiendo que está el antecedente de ser un tipo violento, un tipo celoso. ¿Qué es lo que le detona a usted que este sujeto estaba mintiendo con esta coartada? Lo primero es que cuando yo veo el cuerpo de mi hija, Mariana Lima Buendía, sin vida, el cuerpo estaba completamente golpeado desde la cabeza hasta los pies. Se veía claramente que lo había amarrado de los tobillos. Tenía lesiones en la entrepierna de las dos piernas y yo supongo que la había violado, aunque no hay pruebas con rigor científico por el mal dictamen que hicieron de la necropsia forense, la necropsia de ley. Entonces, la médica forense descubrió la lesión que mi hija tenía en el cuello y que yo traigo ahorita No se preocupe, señora Irene. Una lámina. Ya lo tengo. En donde esta lámina determina en dónde estaba la lesión y que estaba en el cartílago cricoides. El cartílago cricoides está aquí. Después del cartílago tiroides, que es la que conocemos como la manzana, estaba más abajo de ese cartílago tiroides.
Entonces, la médica forense supo perfectamente que esa lesión no era de suicidio. No era como consecuencia de un ahorcamiento. No, no. Por el antecedente de que este personaje trabajaba como policía judicial, intuyo que tuvo el apoyo institucional de la Fiscalía para en un primer momento no ser investigado, ¿es correcto? Así es, en ese tiempo, en 2010, era Procuraduría todavía. ¿Quién era no el procurador era en aquel momento del Estado era de México? Alfredo Castillo Cervantes. Alfredo Castillo, Alfredo el mismo Castillo que Cervantes. ha estado involucrado en cuestiones como el caso de la niña Polet, Así es. involucrado en otros tipos de corrupciones cuando era titular de la CONADE. Platíqueme, ¿hubo alguna resolución en la averiguación previa en aquel entonces que determinase que no había delito que perseguir? Es decir, ¿hubo un fiscal que se atrevió a determinar que no había delito que perseguir y que se mandara al archivo la averiguación previa? Así es. En noviembre del 2011, la Ministerio Público, Liliana Ivonne Banda Gómez, junto con la fiscal de género, la primer fiscal de género, Guadalupe Liliana Rosillo Herrera, determinan el no ejercicio de la acción penal. Seguía estando Alfredo Castillo Cervantes como procurador del Estado de México. ¿Cómo logra usted, y aquí es donde inicia ya su lucha por décadas, por años, para lograr revertir esta resolución? Se emite esta determinación del no ejercicio de la acción penal. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Cómo empieza este largo proceso para determinar y encontrar la verdadera causa de la muerte de Mariana Lima Buendía? Empezamos con los recursos jurídicos de la mano de muchas organizaciones. No nombro a las organizaciones porque no quiero omitir a ninguna. Y el abogado Rodolfo Domínguez Márquez es quien hace los recursos jurídicos, iniciando primeramente con el recurso de revisión del no ejercicio de la acción penal. ¿Ante la propia Procuraduría? Sí. ¿Y la propia Procuraduría qué emite en torno a este recurso de revisión? ¿Confirma el no ejercicio de la acción penal? Nada. O sea, lo que se tenían que contestar en 15 días hábiles se quedan en silencio y no hacen nada. Entonces, vamos nosotros con el juez quinto a los juzgados de Toluca. Juez quinto de lo penal. Con un juez. Eso sí, no recuerdo. No se preocupe, pero va con un juez. Sí. Entonces, solicitamos un amparo. Exacto, el primer amparo. Fue un juez federal ante la omisión de emitir una resolución por parte de la Procuraduría. Sí, exactamente. El acto reclamado era que en tiempo y forma no nos habían contestado el recurso de revisión. El recurso de revisión del no ejercicio de la acción penal. El juez quinto lo que nos dice, no más recuerdo que su apellido, el juez Archundia, lo que nos dice que si bien es cierto en tiempo y forma no habían respondido a ese recurso de revisión, pero que seguía existiendo una investigación en la averiguación previa. Eso fue lo que nos dijo y de plano rechaza desecha el amparo. Sí, desecha el amparo, solicitamos otro y lo que nos dice, porque todavía no había ninguna respuesta, y lo que nos dice es de que nos da el amparo para que en 30 días hábiles se resuelva la averiguación previa, tiempo que no era suficiente para poder resolver porque se necesitaba exhumar el cuerpo, hacer muchos dictámenes, no alcanzaban 30 días hábiles. Solicitamos otro amparo y en ese amparo el procurador, que seguía siendo Alfredo Castillo, resuelve el acto reclamado junto con sus ministerios públicos en esos cochupos y chicanadas que saben hacer en el Estado de México. Resuelve el acto reclamado y nos quedamos sin caso. El juez, pues acertadamente sobresee el caso. Es decir, determinó en el plazo de 30 días el recurso que le había interpuesto. Sí. Y seguían insistiendo en que había sido un suicidio. ¿Es correcto? Así es. Ellos seguían insistiendo en que mi hija se había suicidado. ¿Y en qué momento
se logra ya empezar a investigar la muerte de Mariana como un feminicidio y no como un suicidio. En ese momento que resuelven el acto reclamado, el juez advierte que la averiguación previa no se había investigado bajo el protocolo de homicidio, pero con perspectiva del feminicidio, porque en 2009 ya estaba la sentencia de la Corte Interamericana en el caso González y otras, en donde la Corte Interamericana había sentado en el banquillo de los acusados al Estado mexicano por omisiones, negligencias, falencias, obstrucción a la investigación, obstrucción a la justicia, lo mismo que existía en el caso de mi hija Mariana Lima Buendía. Entonces el juez quinto, el mismo que había rechazado de plano la demanda, la primera, advierte que no se había investigado con perspectiva del feminicidio y dice que tiene que ser investigado de esa forma porque desde el 2009, si bien es cierto, todavía no estaba tipificado el feminicidio, pero la Corte Interamericana ya había dado instrucciones y además había salido en el Diario Oficial de la Federación. En el Estado de México deberían de conocer esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero finalmente no quisieron hacer esas investigaciones bajo la perspectiva del feminicidio. Manda el juez quinto el caso al segundo tribunal colegiado, pero nosotras hacemos ese recurso, esa solicitud de atracción a la Corte para que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que conociera del caso exactamente. En septiembre del 2013, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que estaba en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decide atraer el caso de mi hija Mariana Lima Buendía porque reunía el interés y trascendencia. Era un caso emblemático para ser investigado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el 25 de marzo del 2015 nos da esta sentencia Mariana Lima Buendía y que le ponen el nombre de mi hija en honor a su memoria. El ministro, el presidente de la primera sala, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien hace el proyecto de esta sentencia Mariana Lima Buendía, es la doctora Carla Quintana Osuna, y de esa forma mandan este amparo en revisión 554/13, 2013. Sí, 2013. Y le dice al procurador, que en ese momento ya era Contreras Nieto, Miguel Ángel Contreras Nieto, y le dice que tienen que formar un grupo investigador con perspectiva de género y así lo hacen. Forman ese grupo multidisciplinario y entonces empiezan a investigar la averiguación previa en donde se había quedado inconclusa esa averiguación previa. Siguen investigando, exhuman el cuerpo de mi hija Mariana Lima Buendía en septiembre del 2015 y tardan 15 meses para hacer esa investigación. Al término de esos 15 meses consignan ante el juez primero de lo penal el caso de mi hija Mariana Lima Buendía y el juez primero de lo penal en Nezahualcóyotl Bordo da la orden de aprehensión en contra de Julio César Hernández Ballinas, deteniéndolo el 23 de junio del 2016. Pide duplicidad de término porque dice que es inocente. Le dan duplicidad de término no pudiendo demostrar esa inocencia que dice que es inocente. Y finalmente el 29 de junio del 2016, 6 años más tarde de que había matado con violencia a mi hija Mariana Lima Buendía, le dan el auto de formal prisión, iniciándose de esa forma el proceso
para demostrar la responsabilidad de Julio César Hernández Ballinas. Una vez que concluyen estos 15 meses de investigación, cuando se conforma este grupo interdisciplinario para indagar sobre la muerte de su hija, quiero pensar que hubo una segunda necropsia, otro dictamen pericial que rompe la hipótesis de que había sido suicidio y pudiese señalar la probable muerte de Mariana Lima Buendía. ¿Cómo se señala que fue la probable muerte de Mariana Lima Buendía ya cuando se crea este grupo y estas nuevas investigaciones, señora? Son 3 médicos forenses, el médico forense del Estado de México, el médico forense de la Procuraduría General de la República y un médico forense internacional de Guatemala. Llegan a la conclusión de que mi hija no se había suicidado, de que mi hija no se había ahorcado, porque exhuman el cuerpo de mi hija Mariana Lima Buendía y la fractura está en el cartílago cricoides, el hueso hioides está íntegro, aunque ya con el tiempo que había pasado, pero finalmente está íntegro y lo que determinan los 3 médicos es de que la había matado con violencia desde el 28 de junio, tarde-noche, por asfixia mecánica, por estrangulación armada. ¿Con sus manos? Con un cordón de 5 milímetros de diámetro, en donde él pretendió primero hacer creer que ella fue la que se hizo el mecanismo con las cuerdas y ella fue la que se subió al buró para echarse la lazada y se aventó. Según su dicho, cayendo así sentadita como estoy en un buró que estaba derribado allí, que él había ya manipulado el lugar de los hechos, y el brazo derecho estaba recargado en la pared. Estaba ella ya sentada en ese buró, más de 10 horas estuvo sentada allí, en donde no había evidencias en los glúteos y en las piernas de que había estado sentada allí en ese buró. Debería de haber habido marcas porque ya no había circulación de la sangre. Claro. En donde en el brazo derecho también debería de haber habido marcas, en donde estaba haciendo presión con la pared, tampoco había absolutamente nada. Pero finalmente Julio César Hernández Ballinas, como policía judicial que era del Estado de México, pensó que mi esposo y yo éramos los tontos, más tontos que él se había encontrado y que íbamos a creer su dicho. Nunca lo creímos. Hoy, por hoy, hay una sentencia condenatoria en contra de este sujeto por el delito de feminicidio. Así es. ¿A cuántos años está condenado este sujeto? El 6 de marzo del 2023 lo condenó el primer juez, el juez primero de lo penal de Nezahualcóyotl Bordo, a 70 años. El 25 de septiembre del 2023, los magistrados del Tribunal de Alzada reconfirman esa sentencia, pero de 70 años de prisión, pero finalmente las leyes son muy benignas con los sujetos asesinos feminicidas y tiene todavía 8 años para poder meter un amparo en donde si encuentra tierra fértil con algún juez que le dé un saludo muy prolongado puede salir libre. Por eso precisamente yo me he dedicado a hacer todo este tipo de visitas, a iniciar esa caravana que inicié en noviembre del 2022 para dar a conocer esa sentencia Mariana Lima Buendía, en donde determina de qué forma tienen que ser investigados los feminicidios. Yo lo considero como un libro de bolsillo, un manual, en donde dice exactamente qué es lo que se tiene que hacer desde el primer respondiente cuando llega al lugar de los hechos, para que pueda dar esa noticia criminal al Ministerio Público y en donde el Ministerio Público pueda integrar, fundamentar y argumentar esa carpeta de investigación
en donde si el primer respondiente pierde todo ese material probatorio, toda la cadena de custodia, no va a haber absolutamente nada que podamos nosotras tener y poderle exigir justicia y justicia al Ministerio Público, que es quien se encarga de consignar ante el juez para que el juez pueda dar esa orden de aprehensión y para que se pueda iniciar un proceso en contra de los sujetos asesinos feminicidas, porque hay pérdida de material probatorio en que jamás la vamos a poder recuperar. Se pierde para siempre. Se pierde. ¿Cuántos años de lucha judicial implicó llegar a esta sentencia denominada Mariana Liva Buendía? Tardamos para lograr esta sentencia 5 años. Para lograr la sentencia condenatoria tardamos 13 años. 13 años 13 para que el feminicida fuese castigado. Allí la debida diligencia no pudo haber entrado porque finalmente la debida diligencia habla que si bien es cierto se deben de tardar 1 año, 2, 3 máximo, pero tampoco se pueden eternizar. Claro. ¿Hubo algún momento en estos 13 años para obtener una sentencia en contra del asesino de su hija que hubiese usted pensado dejar de insistir, dejar de meter escritos, dejar de hablar con algún juez, con algún magistrado? ¿Hubo algún momento en que pasó por su mente desistir de esta lucha legal? Nunca, ni ahorita siquiera. Sí, estoy cansada, tengo más años, pero a mí lo que me interesa es no tan solo atender, prevenir, sancionar, sino erradicar esa violencia hacia las mujeres de todas las edades, porque esta sentencia no solamente sirve para el caso de mi hija Mariana Lima Buendía, es para todas las muertes violentas de mujeres, incluidos suicidios y accidentes en las 32 fiscalías de los 32 estados de la República Mexicana. Es por todas y para todas, todas merecen justicia, ni una es más, ni otra es menos. Todas merecen justicia. ¿Tiene usted ya un lenguaje técnico que me hace pensar que es usted ya abogada? A lo largo de estos 13 años estudió usted la carrera. Y esto se lo comento porque estoy cierto que Mariana, desde donde quiera que se encuentre, ha visto materializado su sueño de convertirse en abogada. Se materializó a través de la lucha que usted emprendió para obtener justicia para su hija. No soy abogada. He comprado algunos libros, he leído los libros que mi hija tenía, pero el conocimiento desgraciadamente es caro, los libros son caros. Mi hija quería ser licenciada en Derecho para poder ejercer esas causas nobles y ayudar a todas las personas que no pudieran pagar un proceso como el que nosotras y nosotros hemos llevado como familia. No es fácil, no es fácil, y allí es donde entran muchas veces las organizaciones de las cuales no doy nombres porque finalmente hubo muchas organizaciones que me ayudaron, muchas, y lo reconozco. Pero la importancia de los recursos jurídicos que hizo el abogado Rodolfo Domínguez Márquez fue la parte más importante de todo el proceso, porque sin esos recursos no hubiéramos logrado llegar a donde llegamos. Entonces, es difícil ese camino porque es la pérdida irreparable de nuestras hijas. Es algo difícil de poder asimilar porque nuestras hijas, como yo lo he dicho siempre, aunque nos paremos de cabeza, nunca las vamos a volver a mirar. Es un dolor y un coraje que yo cargo por siempre. No se me ha quitado el coraje en contra de ese sujeto asesino feminicida, porque él no tenía derecho de quitarle la vida a mi hija con violencia, ni sin violencia. Él no tenía derecho porque el único que tiene derecho es Dios. Dios nos da la vida y Dios nos la debe de quitar.
no cualquier sujeto asesino feminicida que se asuma en ese quitar vidas en el momento en que lo disponga. Entonces, pues aquí seguimos. Y seguirá por muchos años, quiero pensar. Mientras Dios nos deje. Porque percibo su lucha como una lucha constante. Y hacia allá va mi siguiente pregunta. Solemos encontrarnos con un sector de la sociedad indiferente ante ciertas problemáticas, como es esta, o como es el de las personas desaparecidas, otras tantas problemáticas sociales que somos indiferentes a veces, porque como no está en nuestro círculo, como no es mi hermana, como no es mi mamá, como no es mi amiga, soy indiferente. Señora Irenea, para despedir y agradecerle enormemente esta charla, ¿algún mensaje para cerrar la reflexión en torno a lo que ha logrado, a su activismo y hacia dónde irá en los próximos meses, en los próximos años? Pues ahorita pienso terminar esas visitas a las fiscalías que inicié en noviembre del 2022. He visitado 28 estados, me faltan 4 para concluir los 32 estados de la República Mexicana. Esas visitas a las 32 fiscalías, en donde yo espero que realmente tomen cartas en el asunto, que sean sensibles, que la autoridad no sea indolente, porque desgraciadamente, mientras la autoridad no quiera reconocer que esa cifra de feminicidios sigue aumentando, en donde ellos echan las campanas a vuelo diciendo que la cifra de feminicidios ha bajado, porque desgraciadamente ahora las investigan como homicidios dolosos, pero el protocolo no dice eso, dice que toda muerte violenta de mujeres tiene que ser investigada con perspectiva de género para poder acreditar que se trata de un feminicidio, incluidos los suicidios y accidentes. En las 32 fiscalías de los 32 estados de la República Mexicana, y en ningún momento dice que se tengan que investigar como homicidios dolosos. En los homicidios no hay razones de género. Por eso, cuando las investigan como homicidios dolosos, nunca van a poder reconocer que es un feminicidio porque no hay razones de género. Lo que yo les diría a las madres de víctimas es que no podemos guardar silencio, que debemos de seguir levantando la voz en ese derecho que tenemos por la justicia y que entonces, ¿dónde le diría yo a las autoridades que no quieren reconocer que esa cifra sigue incrementándose? ¿Dónde queda la transparencia en esa rendición de cuentas para tener acceso a la justicia? Pues le agradezco mucho, señora Irenea. Muchas gracias a la señora Irenea Buendía Cortés por haber concedido esta entrevista para Presencia Universitaria. Vamos a una pausa y volvemos con más.